Realmente fue el secuestro de 276 niñas en la escuela de Chibok, en el noreste de Nigeria, lo que puso el conflicto o la violencia de Boko Haram en todos los medios, ¿no? Colocó el suceso, lo que estaba ocurriendo en Nigeria fue conocido por todos los medios o por el gran público, pero de hecho eso estaba pasando desde hacía varios años. Pero es verdad que la campaña viral que se desató con el secuestro de las niñas de Chibok, la campaña Bring Back Our Girls, sí que puso el punto de mira sobre lo que estaba ocurriendo en Nigeria. Realmente la violencia de Boko Haram viene de lejos y se ha desatado en toda la zona, incluso ha habido una internacionalización del conflicto en los últimos años. A Chad, Níger, Camerún, se ha extendido a los países vecinos, ¿no? Sus acciones. Bueno, sí creo que es necesario ir a los lugares donde está el conflicto, pero sí que es necesario contar con las voces de la gente que ya trabaja allí. De hecho, muchas veces cuando nos movemos por esas zonas, si no fuera con un fixer, con un local, que es al final el que tiene los contactos o el que conoce mejor que tú la realidad donde vas, pues sin ellos el trabajo que hacemos allí sería imposible de realizar. A veces sí que vamos un poco como paracaidistas, quiero decir, cuando son temas de breaking news, cuando son temas de actualidad y te desplazas hasta un lugar, muchas veces no te da a leer mucho, a profundizar sobre el tema, ¿no? Porque también estás un poco al servicio de lo que marcan las grandes agencias, que son para el final para quien tú trabajas. Entonces, de esa manera, también te condicionan un poco a la hora de contar la historia, vamos. Me llamo Mariam Fati, soy kurda de Irán. Soy activista de derechos de las mujeres y también activista de derechos del pueblo kurdo. Hace 6 años que vivo en refugio, en el Estado español en concreto. La vida de una mujer secuestrada por Boko Haram, como ellas mismas han contado, me contaron a mí y han contado cuando han hablado después de los rescates, la vida de una mujer secuestrada por Boko Haram es casarse. Muchas han sido obligadas a casarse con ellos, muchas han sido violadas, han tenido hijos con ellos y realmente son esclavas de los miembros del grupo. Ese es su destino. Desde que empezó la guerra en Siria, los kurdos ni estaban al lado de Bashar Assad ni estaban al lado de la oposición sirio. Han cogido el tercer camino y lo han puesto en la marcha el sistema del confederalismo democrático que hacía mucho tiempo que en Kurdistán lo estudiaban. Lo han hecho en Bakur de Kurdistán, en el norte, en parte de Turquía, pero como están bajo de criminación de un Estado fascista, nunca han podido poner la marcha al sistema como esperábamos o como queríamos. Una noticia de actualidad vas a tener más facilidad a la hora de poder distribuirlo con una agencia de noticias o colocarlo en algún periódico o televisión. Lo que ocurre es que si el tema que eliges tú en ese momento no es un tema que esté de moda, digamos, que no es un tema que esté en boca de todo el mundo, te va a ser más difícil colocarlo. Eso no quiere decir que no tenga interés. Lo que ocurre muchas veces es que son las grandes agencias o los medios de comunicación los que marcan, ¿no? Digamos, te dicen, este tema ya no queremos seguirlo, a pesar de que estén ocurriendo cosas. Eso nos pasó en Lesbos, por ejemplo, hasta que luego se hundió un barco muy grande y de repente todos los medios querían hablar de él. El año pasado, cuando yo estuve visitando el país, el noreste del país, no había organizaciones internacionales, prácticamente no había ninguna organización internacional en la zona porque era una zona muy peligrosa y no se podía garantizar la seguridad de la gente de las organizaciones. Entonces se estaba ocupando de todo el propio Estado, ¿no? A través de sus agencias estatales y nacionales de emergencia, tanto los campos de desplazados como la atención a estas mujeres. Pero realmente era una atención muy primaria de entrada, ¿no? Simplemente atenderlas médicamente y ubicarlas en campos de desplazados. La lengua no es neutra, la lengua es algo que tiene significante político y una manera de explicar una cosa o de construir un titular hace cambiar totalmente la connotación que tenemos. Luego, la intención de la neolengua no es solamente proveer una expresión y una manera de interpretar el mundo, también está dando un significante político. Cuando vemos un titular, está construyendo ideología. Los titulares no son neutros. Os voy a dar unos ejemplos de neolengua que seguramente conoceréis, y hay miles más. Un daño colateral es una matanza de civiles. Mi preferida, de Fernández Díez, es llamar concertinas a las alambradas de cuchillas que están
que están aquí en Melilla, ¿de acuerdo? Los insurgentes, decía, para referirnos a la resistencia armada de países que están invadidos, ya sea por beneficio de la ONU o no. Esa manera de construir ese lenguaje, ese titular, ya está connotando una idea política. En Irán cada año ejecutan más de 1.000 o 2.000 presos políticos y sociales. La mayoría de ellos son kurdos y dentro de ellos también hay mujeres. Donde vengo yo no tenemos permiso para tener ninguna organización feminista, ni de derecho humano, ni derecho de los pueblos. Entonces, cuando estás metido en alguna organización que de forma clandestinidad lucha para derechos de las personas que vivimos en esta zona, viene un momento que hay que salir. Si tienes que elegir entre miedo y muerte, y hay personas que eligen, la mayoría de personas eligen el miedo, es salir de tu tierra sin ningún documento. La recuperación de estas mujeres es difícil y de momento se está trabajando para rescatarlas. Ha habido rescates muy importantes por parte del ejército y ha habido también ahora hay negociaciones con el grupo para liberar a las mujeres, liberar a las niñas de Chibuk, pero realmente va a ser necesario que haya un trabajo importante con estas mujeres psicológico para que puedan recuperarse de los traumas sufridos y volver a tener una vida normal, ¿no? En Irán, aunque el Estado no deja, no permite, pero gente sigue luchando. Entonces hay organizaciones de mujeres que luchan de forma clandestinidad. Y bueno, nosotras también teníamos una organización de mujeres que dábamos información a las mujeres del pueblo. Iríamos a las aldeas, a los barrios de las ciudades, hacíamos reuniones, teníamos contacto con los médicos, con los abogados, que si alguna mujer tiene algún problema, le podíamos ayudar de alguna forma. Cuando estás en exilio es diferente y la manera de la lucha también es diferente. Aquí yo puedo ser una voz por alguna organización de mujeres que tenemos o una voz por pueblo kurdo, pero directamente no puedo estar en la lucha. Es lo que en pueblo puedes estar. Puedes estar luchando para democratizar la zona. Aquí en el lejos es diferente. No están acostumbrados a pagar a un periodista o a pagar a un fotógrafo para que vaya a una zona de conflicto, no, quiero decir, al final tampoco importa que tenga que ser un conflicto. Y sin embargo estamos viendo que otros medios extranjeros, como New York Times y tal, está pagando a los periodistas por tener un mes para trabajar sobre determinado tema. De esa manera se hace periodismo bueno, periodismo con datos y, como dice Ander Izaguirre, periodismo con botas, ¿no? Que vas al lugar, tú ves un poco lo que está ocurriendo y luego vuelves y lo cuentas. Normalmente en los países que hay muchos kurdos viven, hay más información sobre el pueblo kurdo y sobre el Kurdistán, pero en países como el Estado español y los países que viven menos refugiados kurdos o menos kurdos que han emigrado, no hay muchas informaciones. Yo creo que cada ciudadanía europea también tiene una responsabilidad, tiene que buscar qué está pasando en Oriente Medio, esta guerra de dónde viene y nosotros qué papel estamos jugando en esta guerra que hay en Oriente Medio. Seguramente la guerra que está en Oriente Medio no es una guerra entre las religiones y solo una guerra entre los pueblos. Hay muchos intereses económicos, políticos y social en la zona. Oriente Medio es donde hay agua, hay petróleo, hay gas natural, es una zona geopolíticamente muy importante, es donde conjuntan Asia, Europa y África. Entonces hay muchos intereses. El futuro de los medios de comunicación pues no lo tengo muy claro, la verdad. Siempre es verdad que van a estar primando las grandes agencias y los grandes medios. También es verdad que se han creado un montón de medios, sobre todo de manera digital. Pero claro, para que estos medios puedan continuar adelante es lo de siempre, depende de la publicidad o de los suscriptores. La gente no consume ese tipo de medios, si la gente no se suscribe o no apoya económicamente ese tipo de medios, al final están condenados a desaparecer. Y por otro lado también existe el periodismo tan precario como hoy en día, donde apenas se paga una cobertura, ¿no? Y esto no lo hacen ni los grandes medios ni los medios más humildes. Al final
la gente se ha acostumbrado a querer crónicas gratis o a querer fotos gratis y esto también a la vez es una manera de acabar, de que el periodismo cabe su propia tumba. Yo pongo un ejemplo, pedir no vender las armas a los países que apoyan a los grupos islamistas radicales como Arabia Saudí, como Qatar, y dejar de apoyar un Estado como Turquía, que está bombardeando el pueblo kurdo, no solo el trozo que está en sus fronteras, sino está bombardeando en este momento a Rojava, está bombardeando a Kurdistán de Irak, a las montañas de Kurdistán de Irak, y tiene relaciones con el Estado iraní contra los kurdos de Irán. Querría hacer una reflexión en torno a cómo contamos los conflictos y en torno a cómo contamos qué les ocurre a las mujeres en esos conflictos, ¿no? Bajo mi punto de vista, y lo he visto en muchos lugares y en conflictos muy diferentes, hay una violencia específica, organizada y especialmente dirigida para atacar a la mujer. Y eso no es casual que ocurra en conflictos muy diferentes, con orígenes y naturaleza muy diferentes, no es casual. Muchas veces hemos oído que en las guerras se ataca al más débil. Yo estoy en total desacuerdo, se ataca al más fuerte. Y esa violencia específica y dirigida contra las mujeres no se está atacando al más débil, se está atacando al más fuerte, porque la mujer en esas sociedades es el elemento más importante, el motor de cambio, la posibilidad de futuro, es el eslabón fuerte de la sociedad. Atacando a la mujer, machacando a la mujer, se destruyen esas sociedades. Tenemos un peligro doble, diría yo, cuando documentamos esto. Por un lado, ofrecer siempre una visión de la mujer como víctima, que a mí no me gusta. Prefiero hablar de sobrevivientes que de víctimas, ¿no? Pero también creo que es un peligro no hablar claro de esto, porque si eludimos que hay víctimas, estamos eludiendo que hay verdugos, y los hay. Entonces, es difícil pillar el punto a cómo hablamos de esto, ¿no? Y por otro lado, creo que es muy importante no solo que hablemos de qué les pasa a las mujeres como una parte, sino que es fundamental que para contar los conflictos, que para contar lo que ocurre en cualquier parte del mundo, incorporemos el relato de esas mujeres. No solo no solo qué les pasa a ellas, ¿no? Sino qué opinan ellas de ese conflicto, qué opinan ellas de lo que está ocurriendo a su alrededor.